Ya va siendo hora que iniciemos con este interesante tema que tenemos el día de hoy. Muy importante también y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Como les decía, estados y eventos. Esta es la conferencia número 19 del temario de la fase A y tiene por objetivo que nosotros aprendamos a combinar los estados internos y los eventos externos para que de esa forma vivamos pues más conscientes. Y cuando nosotros vivimos de una forma consciente, ya que la conciencia se manifiesta y bueno, todo lo que hace lo hace perfecto, se manifiesta en equilibrio, no vamos a estar cometiendo errores, vamos a estar liberando sabiduría. ¿Sí? Eso significa que vamos a ser pues más felices. Y bueno, y vamos pues a ver todos esos eventos externos como oportunidades, como lo que son. Oportunidades para nosotros avanzar en este trabajo interior, ¿sí? Primero, pues hagamos una pequeña reflexión con respecto a lo que es la vida. Conviene que nosotros pues entendamos o comprendamos, mejor dicho, que la vida no son solo los eventos, es decir, aquellas circunstancias externas, ¿no? Aquellas cosas que pasan en nuestro exterior, ¿sí? Y que la felicidad pues no depende de dichos eventos, sino más bien depende del estado interior, de cómo nosotros pues nos sintamos. ¿Sí? Y esto pues lo decimos porque nosotros entendemos que si nosotros, por ejemplo, estamos en determinadas circunstancias, si llegan a nosotros determinadas cosas, determinadas oportunidades, entonces ahí sí nosotros vamos a ser felices, ¿no? Ojalá yo vivir en tal país, ojalá y a mí me pasara tal o cual cosa, ojalá y yo tener dinero, ojalá y yo casarme con tal persona, ojalá y yo pues hacerme un profesional. Nosotros pensamos que si todas esas cosas nos pasan, llegan a nuestra vida, entonces ahí sí nosotros pues vamos a experimentar lo que viene siendo la felicidad. En esta conferencia pues nos vamos a dar cuenta que no necesariamente es así. Nosotros podemos tener todas esas cosas y seguir siendo muy miserables internamente. Es más, podemos ver incluso diferentes contrastes que se dan en nuestra sociedad. Ustedes van a ver gente que tiene dinero, tiene fama, si se trata de un hombre, pues está casado con una supermodelo, ¿no? Si se trata de una mujer, pues está casada con ese gran actor o ese gran deportista, viven en mansiones, viajan a donde quieren, comen lo que quieren, ¿sí? Viven la vida que muchos pobres desearían tener, pero esas personas son muy tristes, son muy miserables, sufren muchísimo y a menudo caen, como ya pues no ven escapatoria, ¿sí? Porque ya tienen todo lo que pues se puede tener en este mundo terrenal, vemos que caen en el vicio de las drogas, el alcohol y así se autodestruyen. Y uno pensaría que uno, teniendo todo lo que tiene esa persona, pues sí fuera feliz. Y uno se sorprende, uno no entiende cómo es que personas que tienen absolutamente todo son inmensamente tristes, hasta el punto incluso de quitarse la vida. Yo sé que ustedes han escuchado de estos actores, actrices o cantantes que pasan por todos estos procesos, les llega la fama, mucha fiesta, mucho alcohol, mucha droga, mucha fama, mucha gastadera de dinero por aquí, por allí, muchos autos de lujo y al final pues uno se queda sorprendido porque la persona se suicidó, ¿sí? Y pues nadie pudo haber pues anticipado eso, ¿no? Si era una persona que lo tenía absolutamente todo. Sin embargo, pues hay otras personas que no tienen esa cantidad de dinero, no tienen todos esos bienes y ahí pues viven tranquilos, viven una vida completamente pues feliz, calmada, ¿sí? No es que pues esto se dé en todos los casos, pero sí vamos a encontrar esos contrastes, porque también a menudo vemos personas muy pobres que guardan esa esperanza de tener dinero, ¿sí? Porque, pues, y eso los mantiene luchando, ¿no? Esa esperanza de que cuando tengan dinero ahí sí van a ser felices. Pero ya vemos estas personas que llegan a ese punto que tienen ese dinero y no lo son. Entonces uno tiene que reflexionar con respecto a eso y darnos cuenta que lo más importante pues es lo que hay en nuestro interior, ¿sí? Dependientemente pues de lo que pase en nuestro exterior. Vamos entonces a comprender primero qué es un evento. Vamos a poner la imagen por acá.
Cuando nosotros hablamos de un evento, pues estamos hablando de una situación, una circunstancia externa, algo que pasa. Un evento puede ser, por ejemplo, una boda, un evento puede ser mi graduación, un evento puede ser una fiesta, puede ser una reunión, un evento puede ser que yo me esté dirigiendo a mi trabajo, ¿no? O el hecho de que yo esté en mi trabajo. Son aquellas cosas, aquellos momentos que pasan de forma externa. Y fíjense que cuando las personas nos van a contar o nosotros vamos a contar algo de nuestra vida, pues nosotros contamos el evento. Contamos lo que pasó de forma externa, ¿no? Contamos, si hablamos de una fiesta, quiénes asistieron a la fiesta, la comida que se sirvió en dicha fiesta, que si los músicos, que si el buffet, ¿no? Que las personas que faltaron. Allí pues contamos esos acontecimientos, nombres y apellidos, fechas, etcétera. Pero hace falta la otra parte de la historia, que es la más importante. Hemos omitido siempre, pues omitimos o nos omiten aquellas personas que nos cuentan el aspecto interior. Uno cuenta cómo le fue, o sea, cómo fue su graduación, y uno habla de pues todo ese evento externo, de lo bonito que estaba mi vestido, de lo bonito que pues estaba el salón, de todos los profesores que asistieron, de que fueron mi papá, de que mis papás, de que llevaron a tal o cual banda, pero a uno se le olvida decir cómo uno se sintió. Y si uno se pone a reflexionar y a recordar ese momento, se puede dar cuenta que pues estaba en un estado de ansiedad, estaba en un estado de nerviosismo, estaba pues en un estado de miedo y que esos estados pues impidieron que se disfrutara ese evento, que ese evento se viviera en la forma que tuvo que haberse vivido, ¿sí? Por ejemplo, nuestra boda. Estamos contando a una persona la boda y le estamos incluso pues enseñando las fotos a esa persona. Y allí todo el vestido, todo estaba pues esplendoroso, ¿no? El vestido, los invitados, los regalos que llevaron, pero igual, ¿no? Omitimos cómo nos sentíamos en ese momento. Incluso aquel momento, que es un momento tan solemne, donde se experimenta o se debe de experimentar tanta felicidad, pues no fue tan agradable, ¿no? Porque algo salió mal. Dígase que pues el buffet llegó tarde o el bizcocho no era lo que uno esperaba, ¿no? O lo que fuera, o hubo algún error, alguna equivocación y eso nos hizo entrar en ese estado de ansiedad, de nerviosismo, de decepción, de desilusión, desazón o descontento. Y uno no disfrutó ese momento como debió de haberlo disfrutado, porque para ese momento, para ese evento, pues teníamos un estado interno equivocado. Entonces nuestra vida no solamente está compuesta de esos estados externos, de aquellas cosas que pasan en el exterior, sino también del estado interno. ¿Y qué es el estado interno? Pues es un estado anímico, es una disposición anímica que tenemos frente a un evento, cómo nos sentimos. O sea, nos sentimos tristes, nos sentimos preocupados, nos sentimos ansiosos, desesperados, o nos sentimos felices, nos sentimos excitados, o nos sentimos enamorados, nos sentimos emocionados o motivados. Eso viene siendo el estado interior. Y nosotros tenemos que aprender a combinar nuestros estados internos con los eventos que están aconteciendo, ¿sí? De esa forma, pues vamos a vivir conscientemente. Vamos también, pues, a encontrar algunas combinaciones que se dan desequilibradas, digámoslo así, que se dan en torno a lo que son los estados externos y los estados internos, perdón, y esos eventos externos. Bien, supongamos, por ejemplo, una persona que va a una fiesta. Primero tenemos que saber que los estados interiores pueden corresponderse exactamente con los acontecimientos externos en descontrol, ¿sí? Como la persona que va a una fiesta y allí en esa fiesta se da dos traguitos de más y pues ahí se le fue toda la timidez y termina esa persona pues haciendo un show, un escándalo, subiéndose en las mesas y pues rodando por allí, por acá y hasta quitándose la ropa y de todo, ¿sí? Esa persona pues está, digámosle que en un estado de frenesí. Está en una fiesta. Si uno está en una fiesta, pues hay que disfrutar, hay que compartir, pero ya esa persona lo está llevando a un extremo.
¿sí? Ya se está descontrolando completamente. Por ejemplo, velorio, se nos muere un familiar. Obviamente, pues es un evento donde pues se va a manifestar la tristeza, ¿no? Es una persona que está muriendo, que ya no va a estar pues más con nosotros, es un evento solemne, pero vamos a ver personas que caen en descontrol, vemos esas personas que lloran, gritan, se tiran al suelo, se le tiran a la caja, ¿sí? Encima. Entonces ahí pues también hay un descontrol, nos estamos yendo pues a un extremo. Entonces sí, es un evento de tristeza, un evento pues solemne, pero ya lo estamos llevando a lo que viene siendo pues ese otro punto extremo. Entonces sí se pueden corresponder, pero pues hay que observar lo que viene siendo el descontrol. Pero también entonces se dan esas situaciones donde pues el estado interno no se corresponde con el evento que vamos a vivir. Utilizando los mismos dos ejemplos anteriores, está el caso de que vayamos a una fiesta y entonces ahí estamos tirados en un rincón, en una esquina, un aguafiestas. Sí, estamos ahí pues todos aburridos y no queremos estar ahí, un hastío y un desagrado. O el ejemplo de que vayamos a un velorio, que es un acto solemne, y entonces ahí estemos chistoseando, o estemos payaseando, o estemos ahí pues como que muy felices y ni tomamos en cuenta pues el dolor, ¿no? Que están experimentando los familiares. Entonces hay que tomar pues en cuenta eso. ¿Sí? Bien, otra cosa también a saber es que un evento puede ser originado por un estado y viceversa. ¿Mm? A ver, una persona que, por ejemplo, esté muy triste, esté muy depresiva, ¿sí? Puede esa persona llegar por ese estado interior incorrecto que se está manifestando allí, que no se está controlando, que no se está trabajando, incluso a lo que viene a ser el suicidio, que es un evento. O un evento puede originar entonces un estado interior. Dígase que se da la situación de que mi pareja me deja, ya no quiere estar más conmigo. Ese evento puede originar entonces que yo caiga en esa tristeza, que caiga en esa depresión. Y ahora ese estado interno que yo tengo, que es de tristeza, de depresión, si yo lo alimento, estoy ahí con esa canción psicológica, pues me puede llevar entonces incluso a ese suicidio, ¿no? Que son casos que se ven. Personas que incluso pues cometen el error de quitarle la vida a la otra persona y bueno, quitarse la vida ellos mismos. Entonces eso también pues tenemos nosotros que observarlo. Hay que saber que el control es algo totalmente diferente, ¿sí? Y el control pues lo desarrolla una persona que es sabia y vamos a estar viendo cómo nosotros pues podemos llegar a ese control. Una persona sabia, una persona que tiene sabiduría, pues puede estar alegre, mas nunca jamás lleno de loco frenesí. Es decir, va a una fiesta o un sitio donde pues haya una tertulia y estamos con amigos. Obviamente va a disfrutar de ese momento, pero de forma equilibrada. No se va a pasar, no se va a ir pues al otro extremo, ¿sí? No se va a volver loco, como dicen en mi país. Puede estar triste porque sí, hay muchas situaciones que obviamente nos generan pues dolor, nos generan pues, digámosle así, pues tristeza, ¿sí? Nos generan desmotivación, pero nunca llega a lo que es la desesperación y a ese abatimiento y llegar y regodearse en lo que viene siendo pues el sufrimiento, ¿sí? Puede mantenerse sereno en medio de la violencia. Es decir, que si viene una persona y pues nos quiere ofender, pues esa persona mantiene su serenidad. Y con esa serenidad eso le otorga muchísimo control, porque dice lo que tiene que decir, si no tiene que decir nada no lo dice, y si tiene que defenderse, pues también lo puede hacer, pero partiendo desde esa serenidad, no se deja identificar, no se deja sacar de quicio, como dicen pues allá en mi país, ¿sí? Puede mantenerse abstemio en la orgía. Una persona que tiene control puede pasar por ahí, ver lo que sea, ver la chica con lo que sea, con la ropa que sea, verla incluso pues hasta desnuda, ver dos personas que están teniendo sexo y eso no le va a mover absolutamente nada, ¿sí? Pero ese control viene de la eliminación de esos defectos psicológicos que uno tiene. Es por eso que cuando uno pues está reflexionando, obviamente uno de los requisitos, ¿no? Para uno reflexionar, llevar a cabo lo que es la muerte en marcha, es juzgarse despiadadamente, no mirar hacia afuera, no juzgar al otro.
Porque usualmente cuando uno pierde el control, pues uno tiende a culpar a la otra persona. Ah, no, es que ella me provocó o él me provocó. Es que, ¿qué hacía ella con esa faldita por ahí? No, son mis propios yoes, mis propios defectos lujuriosos los que pues están reaccionando o mis propios yoes de la violencia, de la ira, los que pues se están identificando, ¿no? Y me llevan a actuar de la forma, de esa forma, ¿no? Con violencia o con lujuria. Pero cuando uno aplica la muerte psicológica, obviamente, pues uno va desarrollando esa sabiduría y pues ese autocontrol. ¿M? Puede también pues estar casto entre la lujuria y así sucesivamente. ¿Cómo nosotros entonces podemos combinar correctamente estados y eventos? Bueno, lo primero es la autoobservación. Recuerden que nosotros debemos de estar autoobservándonos de momento a momento, de instante en instante, ¿sí? Y tenemos que mirar cuál es el evento que nosotros vamos a vivir. Cualquiera, puede ser el evento más superfluo, más sencillo, como arreglar la cama. Arreglar la cama o que vamos a lavar los trastes, puede ser que pues vayamos a asistir a algún sitio, que vayamos a manejar, que estemos en nuestro trabajo y vayamos a desempeñar pues una tarea, que vayamos a hacer la cena, cualquiera, todo eso son eventos. Entonces, vamos a autoobservarnos, estar en autoobservación y vamos a determinar cuál es el evento que vamos a vivir ahora, ¿no? Entonces, pues yo me levanto, estoy en autoobservación y el evento que se va a dar ahora es el de que voy a arreglar mi cama. Nosotros también tenemos que hacer una confrontación lógica de ese estado interno adecuado que nosotros tenemos que tener para ese evento o ese instante. Si yo voy a arreglar la cama, pues obviamente, pues yo tengo que hacerlo como con una proactividad, tiene que haber una diligencia ahí. Sí, no puedo estar ahí que arreglando la cama y con ese aburrimiento y con ese desánimo, ese no querer hacerlo y esa pereza. ¿Mm? Entonces, allí, habiendo uno hecho esa confrontación lógica, viene el control. Vamos a estar muriendo en marcha y estar eliminando todo aquello que nos quiera sacar de aquello que nosotros, pues, tenemos, ¿no? Que hacer, de esa actividad que nosotros, pues, estamos viviendo en ese momento. Hay que estar, pues, muriendo para que se vaya liberando la conciencia y también nos vaya dictando cómo hacer, o sea, cómo hacerlo o qué hacer. Porque, por ejemplo, no vamos a dejarle esto simplemente a la mente y al razonamiento. No, hay que estar muriendo para que verdaderamente se vaya liberando la conciencia. Porque fíjese usted, uno va a una fiesta, entonces uno dice, ok, en una fiesta yo tengo que divertirme. Entonces ahí lo hago yo con la mente, no aplico la autoobservación de esos defectos que se quieran manifestar, ¿sí? O de aquello que se quiera manifestar para saber si es un defecto o no, simplemente hago ese razonamiento mental y pues termino yo pues allí borracha y haciendo de todo, porque es una fiesta y yo tengo que ir a divertirme. En esa fiesta, pues a mí se me pueden manifestar los defectos del alcohol, de las drogas, porque hay alguien ofreciendo drogas, de la lujuria, de la habladuría insustancial, y puede ser que mi conciencia lo que dicte es que yo tengo que retirarme de esa fiesta, porque no es algo que me convenga. Por eso es que hay que estar autoobservándose y pues también hay que estar muriendo. No nos quedemos en esa confrontación, digámosle así, lógica, sino más bien apliquemos pues la muerte en marcha para que realmente surja el estado que uno tiene que mantener frente a una situación, evento o circunstancia, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora con respecto pues a los estados equivocados. Tenemos nosotros que saber que esos estados equivocados que nosotros experimentamos, digámosle que deseos equivocados, estamos hablando de esas emociones negativas, que si la ira, que si la lujuria, que si el miedo, que si la preocupación, que bueno, todos esos estados equivocados, ¿sí? Los pensamientos también, porque pues, allí en la mente representa uno o proyecta uno, ¿no? Los deseos de los yoes, pues todo eso viene siendo un imán que atrae pues diferentes eventos exteriores. Hay una ley que se le conoce como la ley de correspondencia, que nos dice como es adentro, es afuera, pero también tenemos esa ley de atracción, donde nosotros atraemos aquellas cosas con las cuales vibramos.
¿Y por qué vibramos con esas cosas? Porque las tenemos dentro de nosotros, las tenemos allí, en nuestro interior. Nosotros no atraemos aquello que deseamos, sino más bien atraemos aquello que nosotros somos, independientemente de que pues uno lo exprese o no lo exprese, ¿no? Allí adentro pues están esos estados equivocados que vienen siendo como un imán de esas circunstancias o eventos exteriores. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Si nosotros queremos pues generar un nuevo orden de eventos o de circunstancias, comenzar a trabajar internamente, sacar todo eso, todos esos estados internos equivocados que pues están allí en nuestro mundo interior, en nuestra psicología. Porque fíjense que a veces nosotros queremos reprimir, a veces nosotros queremos, por ejemplo, cambiar de lugar, ¿no? Dígase que, bueno, en el sitio donde yo vivo es muy conflictivo, hay unos vecinos que no me gustan porque son así y así. Entonces uno se muda a otro lugar y se da cuenta que se encuentra pues con los mismos vecinos. ¿Sí? Se encuentra con las mismas situaciones conflictivas, con esas personas que pues están allí al lado de nosotros. Y eso se da porque, bueno, porque yo me mudé, pero conmigo yo me llevé pues esa carga psicológica, me llevé esa mochilita ahí con todos esos defectos. Que pues me va mal con la pareja, voy a dejar la pareja y me voy a buscar otra pareja. Y cuando me busco otra pareja sucede que era igualita o es igualita que esa pareja que yo tenía. ¿Sí? Y eso se da ¿por qué? Porque si yo no trabajo en mi interior y elimino todos esos estados, pues obviamente yo voy a estar atrayendo las mismas circunstancias, los mismos conflictos, las mismas personas a mi vida, ¿no? Por eso el trabajo, el cambio inicia en el interior. ¿M? Nosotros vamos a ver, pues, personas que siempre, ¿no? Siempre están en un conflicto, siempre están, pues, pasando por una situación difícil. Son personas que incluso siempre, pues, están cantando esa misma canción de lo mal que les va, ¿sí? De lo mal que les va. Sin embargo, pues no hacen el esfuerzo, incluso aunque uno les diga, ¿no? O les entregue las herramientas, pues no se hace el esfuerzo para trabajar internamente, porque al fin y al cabo, pues hay un gusto, ¿no? Por todo eso, por ese sufrimiento, por la atención que se llama, ¿no? Porque también se le drena la energía a otras personas, pero es bueno que sepamos que pues mientras nosotros no cambiemos todo eso que hay allí en nuestro interior, pues nada en nuestro exterior va a cambiar. Si nosotros en nuestro interior lo que tenemos son desgracias, pues desgracias es lo que nosotros vamos a estar atrayendo, ¿no? Ojalá pues si nos motivemos a ver cuáles son esas circunstancias externas que pues están allí, que están aconteciendo, para que nos motivemos a eliminarlas desde adentro. Hay algunos estados que son muy equivocados, que constantemente pues nos van a estar atrayendo todo este tipo de situaciones conflictivas, ¿no? Y desagradables a nuestras vidas. Tenemos el pesimismo. El pesimismo pues es pensar que algo va a salir mal, ¿no? Incluso antes de hacerlo. Entonces ya con ese pesimismo, pues uno incluso hasta con el verbo, ¿no? Porque uno lo dice, no, eso no va a funcionar, eso no va a servir, eso no se va a dar, eso va a salir mal, no, me voy a equivocar, no voy a poder. Entonces ya, queda ahí uno condenado, eso se va a cumplir, ¿no? Lo que uno dice, pues hasta se hace ley. Entonces, claro, si nosotros estamos en esos estados, pues todo lo que nos va a llegar es malo, porque nosotros mismos lo hemos pensado, le hemos puesto emoción a eso, e incluso lo hemos dicho. ¿Sí? Entonces, es que yo no consigo el trabajo que me gusta, un trabajo que me convenga, y eso no va a pasar, porque siempre se lo terminan dando a otra persona. Entonces ahí, pues está uno atrayendo esos eventos desagradables. Tenemos pues el odio. El odio vamos a decir que pues es la emoción más baja, que nos hace vibrar más bajo, ¿sí? El odio pues es algo que destruye y nos destruye a nosotros y también destruye pues a otra persona. Cuando uno odia, uno lo que busca pues es destruir. El amor construye, el amor está pues en las obras, en el servir a la otra persona, hacer por la otra persona. Pero el odio, que viene siendo lo contrario, pues lo que nos motiva es a destruir,
a otra persona. Y con eso pues nos destruimos a nosotros mismos. Y obviamente pues una persona odiosa pues es una persona que se va a llenar de enemigos. Es una persona que se va a llenar pues de desgracias, es una persona que siempre pues va a estar generando karmas, porque ese odio se va a manifestar a través de las palabras, de las obras y también de las omisiones. Y ya vemos cómo eso a nosotros pues nos genera karma, ¿sí? Y pues ese estado de vibración, que es lo que nos va a llevar a traer, bueno, más odio y desgracias. Tenemos pues ese estado de melancolía, que viene siendo ese estado de tristeza profunda. Obviamente, pues también un estado bastante equivocado, ya aquí hablamos incluso pues de sufrimiento. Y obviamente eso es lo que vamos a estar atrayendo siempre. Tenemos la autoconsideración. Recordemos que es un demonio de tres cabezas. Lo bueno que yo he sido, lo malo que son los demás, lo mal que me han pagado y el saldo o la venganza. Y esa autoconsideración pues nos hace a nosotros mantenernos con esa canción psicológica. Sí, esa canción que nos cantamos a nosotros mismos, y cada vez que nos cantamos esa canción pues estamos resintiendo y reviviendo ese dolor, pero también nos lleva, ¿no?, a expresarlo externamente, a cantárselo a los demás, ¿sí? Y bueno, uno en ese estado pues ¿qué es lo que va a traer? Obviamente no va a trabajar uno para eliminar todo eso, para aumentar sus niveles del ser, y siempre pues va a estar uno atrayendo las mismas situaciones y las mismas personas, ¿sí? Que pues nos van a llevar o nos van a contribuir, ¿no?, con ese estado. Bien, vamos a ver ahora entonces sucesos personales que acontecen en nuestras vidas y cómo lidiar con ellos. Sucede que pues hay sucesos que nos pasan a nosotros que pueden ser modificables y no modificables. Aquellos sucesos modificables, fíjense que si uno tiene un estado interior correcto, pues uno los modifica. Uno saca la sabiduría, ve pues cómo puede solucionar ese suceso y uno puede salir en bien, ¿sí? Pero hay otros sucesos que no son modificables. Por más que uno sufra, por más que uno llore, brinque o patalee, pues eso no se puede cambiar. Y entonces allí nos toca pues a nosotros sacar la sabiduría de eso que está aconteciendo. Les pongo un ejemplo. Dígase que uno se levante en la mañana, pues apurado para ir al trabajo, y cuando sale se da cuenta que el vehículo tiene una goma pinchada, ¿sí? Entonces ahí pues yo tengo un suceso, un acontecimiento, algo está pasando, yo tengo que llegar temprano pues al trabajo, pero pues mi medio de transporte tiene un problema. ¿Mm? ¿Qué podría pasar ahí? Que yo me ciegue, que yo me moleste, que entre en ira, en furia, comience pues a maldecir, ¿sí? Y en eso obviamente se me va a ir todo el tiempo haciendo pues esa rabieta, no pude solucionar pues absolutamente nada. Mientras tanto, si yo mantengo la calma, busco una manera de cómo solucionar eso. Puede ser que no me dé tiempo en ese momento reparar la goma de ese vehículo, pero entonces, ¿qué hago? Bueno, no me da tiempo. A ver cómo salgo mejor de esta situación. Déjame llamar un Uber o déjame llamar un taxi, ¿no? Porque tengo que llegar al trabajo a tal o cual hora. Entonces ahí pues yo pude solucionar. El problema era que pues tenía una situación que me impedía llegar al trabajo en el horario que tenía que hacerlo, ¿sí? Pero como mantuve la calma, estuve muriendo a todos esos yoes que se quieren desesperar, que me quieren tensar, que me quieren, pues, a ver, ¿no? Sacar de mis casillas, sacar de quicio, que me quieren cegar. Bueno, como eliminé todo eso, pues ahí surgió en ese momento la solución más viable, ¿no?, para lo que estaba pasando. Hay otros sucesos, como por ejemplo que se le muera a uno algún familiar. Eso es algo que no se puede modificar. Eso no se va a modificar. Entonces, la persona murió. ¿Qué tenemos nosotros que hacer ahí? Pues trabajar todo lo que se nos manifieste. Entonces hay que ver, es una situación dolorosa, pero pues hay que verla como una oportunidad de aprendizaje.
¿sí? Hay que aprender a comprender lo que son los procesos de la muerte. Si nosotros comprendiéramos en primer lugar los procesos de la muerte, pues no cayéramos en ese estado de desesperación y de dolor. Hay que trabajar también ahí muchos yoes egoístas, porque cuando una persona se muere y uno se pone a reflexionar, se da cuenta que uno no llora por esa persona que se murió, uno llora por uno. ¿Y cómo uno se da cuenta? Bueno, cuando uno reflexiona, uno ve que uno recuerda los momentos felices que uno vivió con esa persona y cómo esa persona me trataba y lo que esa persona pues me daba y cómo esa persona me ayudaba y cómo esa persona me quería y ay, ¿qué yo voy a hacer sin fulano de tal, sin fulanita, ahora que se fue, ahora que se murió y alimenta a uno ese dolor todos los días, llora todos los días, mantiene pues las cosas y la habitación de esa persona pues igual. ¿M? Al fin y al cabo uno se pone a reflexionar y todo eso no sirve para nada porque la persona no va a volver. Entonces uno inteligentemente, conscientemente, teniendo este conocimiento, pues vamos a sacarle la sabiduría a aquello, a aquella situación que no se puede modificar, no se puede modificar. Si uno se pone a sacarle la sabiduría, pues va a haber todo el egoísmo que se está manifestando allí. ¿M? Y pues se va a dar cuenta lo inservible que es que uno caiga en esos estados de desesperación y de dolor por algo que no va a cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que hacer, o qué tenemos que hacer en esos momentos, no identificarnos con el dolor. En esos casos, pues lamento, los yoes, esos yoes siempre van a querer proyectarnos esas imágenes de momento a momento. ¿Qué uno va a hacer? Madre Divina, elimíname este yo. Y vuelve y se concentra pues en aquello que estaba haciendo. Hay una historia, pues no una historia, una anécdota que me contaba una compañera que pues se las comparto a ustedes. Ella me contaba que su mascota pues había muerto y que ella pues había escuchado esta conferencia y ella dijo, bueno, sí, me duele, no voy a llorar en este momento. Voy a llorar cuando llegue del trabajo porque tengo algo que hacer primero allí en el trabajo y no voy a estar pues allí con el lloriqueo, ¿sí? Y pues me contaba ella que cada vez que le llegaba un recuerdo de su mascota, de todo eso bonito que habían vivido, pues ella pedía muerte a todo aquello que se manifestaba, a todas las justificaciones. Cuando llegó a su casa, que era el momento que ella había determinado para ponerse a llorar, pues ya no tenía ganas de llorar. Ya había pues una comprensión, ¿sí? Y ya se habían eliminado esos yoes o gran parte de esos yoes del dolor, del sufrimiento, del egoísmo y de todo lo que se manifiesta allí cuando estamos hablando de lo que viene siendo la muerte. Entonces eso pues hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Aquellos sucesos modificables, si nosotros tenemos ese estado interno correcto, vamos a sacar la sabiduría para solucionar esa situación de la mejor forma. Contrario a que si uno se deja llevar por los yoes y lo que termina pues es empeorando la situación. Y de aquellos sucesos que nos pasan, que no son modificables, pues lo que queda es sacar la sabiduría y actuar pues de una forma consciente, ¿sí? Bien, otra cosa también que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que pues en la vida, en esa película que es nuestra vida, todo, absolutamente todo pasa. ¿Sí? Tenemos nosotros que ver pues la trascendencia también de lo que es la vida y de los eventos que nosotros o que se dan lugar en nuestra vida, en nuestra existencia. Recordar que nosotros estamos acá para sacar una sabiduría, ¿sí? Y precisamente de esos eventos es de donde nosotros vamos a sacar pues esa sabiduría, porque esos eventos motivan estados internos. Esos eventos pues hacen que determinados yoes quieran manifestarse. Entonces, esos eventos, aunque sean dolorosos o conflictivos, son necesarios para que nosotros obtengamos el aprendizaje que nosotros venimos a obtener acá. Imagínense que todo, pues, en la vida fuera a pedir de boca de nosotros, ¿sí? Pues obviamente no habría allí una resistencia, no habría allí un gimnasio para nosotros lograr obtener toda esa sabiduría. Eso nosotros tenemos, pues, que tenerlo presente. ¿Para qué?
para que pues hagamos ese esfuerzo de mantener una actitud o un estado interno adecuado y apropiado para cada circunstancia que a nosotros se nos presente, por más difícil que sea. Ver cada una de esas circunstancias como un reto, como, ok, la vida me está poniendo esta circunstancia, no es la vida, ¿no? Es nuestro propio ser, porque nosotros venimos acá con un plan de lo que se viene a aprender y se viene a obtener aquí, ¿sí? Pero uno dice, no, la vida me está poniendo, o Dios, mi ser, me está poniendo esta situación. ¿Qué quiere mi ser que yo aprenda? ¿Qué sabiduría quiere mi ser que yo saque de aquí? Y vamos a ver que incluso cuando uno saca pues la sabiduría, es el dolor o esa situación cambia, obviamente para bien, porque también va uno pues aumentando sus niveles del ser, ¿sí? Se van presentando otras situaciones, otras circunstancias, porque hay más aprendizaje que obtener, más lecciones que aprender, pero igual mantenemos esa aptitud de que es un reto que nosotros tenemos que pasar. Y que cuando uno pasa ese reto, aplicando lo que viene siendo la muerte psicológica, pues de allí libera conciencia, está liberando esencias, está liberando virtudes, está liberando poderes, está liberando pues también facultades. Obviamente, pues estamos hablando de un trabajo integral con los tres factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Más que acongojarnos, más que nosotros pues ponernos a llorar porque nos pasó tal o cual situación, entrar en esos estados de autocondescendencia, pues es ponerle esa aptitud de que es un reto que nosotros tenemos que superar, de que es una situación que llegó a nosotros, ¿sí? Para que nosotros saquemos la sabiduría y eliminemos los yoes que se nos quieran manifestar frente a tal o cual evento. Y a medida que vayamos haciendo esto, pues vamos a ir viendo cómo vamos a ir atrayendo pues cosas diferentes, ¿sí? Y eso pues ya lo vamos a estar profundizando más en pues la conferencia 24 que hablamos acerca de la vida y el nivel del ser. Algo pues muy importante y sobre lo cual nosotros tenemos que reflexionar porque somos demasiado reaccionarios, muy reaccionarios, ¿no? Es que los hospitales, los cementerios y las cárceles están llenas de sinceros equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. Nosotros, pues, a ver, por el qué dirán, por no dejarnos, podemos llegar a cometer un error gravísimo, donde podemos terminar en cualquiera de estos sitios. Por eso, porque somos muy reaccionarios. Vamos por la calle y alguien nos mira mal, pues igual miramos mal a esa persona o ¿qué es lo que tú me miras? Como dicen en mi país, ¿no? En la jerga de mi país. Y allí se arma una pelea y está uno matándose con el otro o terminan matando a uno, ¿no? Y ya entonces pues se cancela el trabajo para esta existencia y quién sabe si nos toca otra o termina uno desgraciándose la vida porque pues mata a la otra persona. Entonces, pues ahí uno se da cuenta cómo algo tan sencillo que nosotros ahí con la muerte psicológica, incluso aunque fuera una recurrencia, podemos trascenderlo, pues lo volvimos a algo, lo volvimos una desgracia para nosotros y para otra persona. Entonces, eso pues uno tiene que tomarlo en cuenta. Miren, cuando uno tiene un estado interno correcto, uno puede hasta desarmar fieras. Es que una persona va por ahí, salió de su casa con un estado interno totalmente pues incorrecto, ¿no? Hoy esa persona está para pelea, incluso pues hay hasta una recurrencia de pelea. Y llega esa persona y se tropieza con nosotros. Y está esa persona irada y esa persona comienza a ofendernos. Si nosotros comenzamos a morir a todo aquello que se nos manifiesta en el interior, ya el yo de esa persona no encuentra con quién pelear. Esa persona se baja, se baja. Yo he visto casos incluso donde la persona ya luego, cuando ese yo pues se le baja, la persona pues arrepentido le pide disculpas a la otra persona por la forma en la cual actuó, porque en ese momento estaba siendo dominado por un defecto psicológico. Pero imagínese entonces que esa persona venga en ese estado y uno se identifique y se ponga entonces en ese mismo estado. ¿A dónde vamos a llegar? Y así pues vemos que se dan esas desgracias, ¿no? Una persona ve en la calle en su vehículo y le raya el vehículo al otro y ahí comienzan a decirse y ahí comienzan a ofenderse y bueno, ahí termina uno muerto y termina otro pues en la cárcel o en el hospital, ¿sí?
Entonces tenemos que pues observar, ¿no? Observar nuestra forma de reaccionar, observar pues esa identificación, ¿sí? Que nos lleva pues ahí a actuar en ese momento y obviamente pues eso nos va a traer a nosotros muchos conflictos, muchos problemas, que las cosas pues no se den como debieran darse en torno a lo que viene siendo pues algo consciente, ¿no? Uno va a un banco y en el banco pues uno ve, no sé, una fila que está larguísima y ve uno que llaman a una persona ahí por delante de uno. Inmediatamente pues ahí comienza uno a reaccionar, comienza pues ese orgullo, comienza uno a molestarse, comienza uno pues a hacer todo un escándalo allí. Y al fin y al cabo pues no resuelve uno pues lo que iba a resolver. Entonces hay que trabajar muchísimo lo que vienen siendo pues esas reacciones. Muy diferente a que uno pues mantenga la calma. Claro, no porque uno reprima, sino porque uno pues está muriendo, ¿sí? Y ahí se da cuenta uno incluso que, bueno, llamaron a esa persona adelante porque ya la persona pues había ido anteriormente y había hecho un turno. ¿M? No hizo uno pues ese oso con ese escándalo. Entonces todo eso pues tiene uno que reflexionarlo, ¿sí? Y recordemos que pues más que razonar, ¿no? De cómo debemos nosotros de comportarnos frente a tal o cual estado, es que estemos muriendo y eliminando todo aquello que nos quiera sacar de ese momento presente, de ese instante o de aquello que nosotros estamos haciendo. De esa manera, pues vamos a desarrollar esa concentración y a mantener lo que viene siendo ese control en cualquier circunstancia. Y ya pues para finalizar, recordemos que los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos. Por eso les decía ahorita, veamos todos esos eventos, situaciones o circunstancias como un reto, ¿sí? Como un reto, como una oportunidad, mejor dicho. Allí se nos manifiestan todos esos yoes que nosotros tenemos que eliminar en ese momento para que sigamos avanzando en nuestro trabajo interior. Eso es lo que verdaderamente importa, lo que se manifiesta en nuestro interior, el trabajo que estemos haciendo allí. Bueno, compañeros, con eso finalizamos esta conferencia del día de hoy. Aquí pues les volvemos a repetir la frase de que la mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Bien, vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este tema para pues darles respuestas. Mm. Por aquí nos saluda Eblis Jesús. También Margarita Leal nos deja un saludito a todos. A ver, por acá. Los jóvenes dioses nos dice, conozco a personas que afirman de forma dormida que la vida venimos a comprar cosas materiales. Pues bueno, realmente todos estamos ahí en ese ámbito, ¿sí? En esa vertiente. Porque incluso con lo espiritual tendemos nosotros a ser bastante materialistas, ¿no? Utilizamos aquellas personas que están como en el ámbito espiritualista o pseudo espiritualista, pues quieren utilizar la espiritualidad para traer cosas materiales, ¿sí? Y pues todo lo que viene siendo espiritual, pues lo ven como eh, o lo traen, ¿no? Como ese aspecto sensorial y ese aspecto pues terrenal, ¿no? Entonces sí, todos realmente estamos pues bastante materiales. Pero hay personas que ni eso, ¿no? Que ni siquiera pues el pseudo espiritualismo, que de lleno pues incluso son ateos, son totalmente escépticos y pues están enfocados en conseguir dinero, tener casas y así por el estilo. Pero pues ambas polaridades son igual de malas, ¿no? Em, Inés nos dice, hola Jessy, buenas noches. Gracias por compartir tus enseñanzas que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. Saludos desde Venezuela. Bueno, muchísimas gracias Inés por habernos acompañado. También saludamos a Patricia, quien nos saluda a todos desde República Dominicana. Los jóvenes dioses nos dice, he visto gente que está bien pero se sienten mal y personas que están pasando por un mal momento pero se sienten bien. Sí, eso es parte de los contrastes
que pues podemos encontrar en la vida, ¿no? Gente que tienen de todo y están sufriendo y se están quejando, incluso teniéndolo todo, y otras personas que tienen menos y bueno, ahí están conformes y están felices. Por aquí nos dice también, el yo de la tristeza puede hasta incluso encargarte de que uno mismo vea a ese estado, en crear un escenario y decorarlo. A mí me pasó, yo mismo alimentaba de forma artística ese estado. Mm, bueno, a ver si entiendo bien. Bueno, pues ahí no entendí el sentido de tu comentario. Eh, si quieres, pues lo puedes volver a repostular. Por aquí nos saluda Juan Carlos Navarro. Mildred nos dice muy cierto. Juan Carlos nos dice cómo hizo Adán con Eva. Le echó la culpa a Eva. Bueno, bueno, sí, realmente sí y sí. Porque, pues en ese proceso, incluso pues lo vemos en la conferencia del origen del ego, pues, claro, como mujer, ¿no? Hay que aceptar que Eva tuvo responsabilidad porque en torno a lo que es, pues, levantarse, ¿no? La mujer ayuda a levantar al varón. Usualmente, pues, los hombres se dejan mucho, ¿no? Llevar de lo que son, pues, las mujeres, el sexo femenino. Entonces la mujer pues hunde la raza y también pues ayuda a levantar al varón. Y pues en ese caso las mujeres fueron como las que propusieron que no fueran tan lejos, ¿no? A esos templos donde se practicaba el suprasexo, sino que se quedaran ahí en sus casas a practicarlo. Y por ahí pues vino el despelote, ¿no? Ahí vino entonces la fornicación porque practicaban sin supervisión. Pero también es cierto eso, ¿sí? Si tú no tienes tal o cual defecto psicológico, aunque una persona venga y te diga y te muestre y pues, quiera inducirte, quiera seducirte, pues obviamente tú no caes porque tienes un autocontrol. ¿Mm? Am, por aquí dice, los jóvenes dioses, Adán y Eva jamás existieron, eso es un simbolismo de la caída sexual que toma la humanidad en la época de los Lemuri, es un simbolismo. Adán y Eva pues fueron una raza, ¿sí? Entonces a los varones se les llamaba Adanes y a las mujeres Evas. Por aquí nos dice Newton Moisés, real, todo lo que dijo Jacobo Greenberg. Bueno, un saludo para Newton, también saludamos a Irma Quintero, Oscar Roberto nos dice, un abrazote fuerte a todos, hermanos buscadores de la revolución. Bueno, un saludo para ti también. Saludamos a Dani Rivas, Gladys Sepúlveda nos dice, hola, muy buenas noches para todos y a todas. Bueno, un saludito para Gladys. Esteban Nava nos saluda desde México. Juan Carlos Navarro nos dice, el que no sabe es como el que no ve. Bueno, pero hay que hacerse ojos para ver. Y ahí pues tenemos nosotros las herramientas para sacar nuestra propia sabiduría. Para eso, para que comencemos a abrir los ojos, para que comencemos a ver, ¿no? Pero no estamos hablando de meros conceptos, sino más bien para que realmente comencemos a experimentar lo que es la sabiduría, la verdadera sabiduría. ¿Mm? Que se rescata a través de lo que es el proceso de la muerte psicológica y, bueno, en general el trabajo con los tres factores. Mildred Yamilé nos dice, entra inteligencia y sabiduría. Mm, bueno, Mildred, ahí no entiendo si es una pregunta o qué. Una cosa es la sabiduría y otra cosa es la inteligencia. ¿Sí? La inteligencia viene siendo como pues esa capacidad, ¿no? De aplicar, de resolver cualquier problema, ¿no? O sea, fácil, es una facultad de la mente, la inteligencia. Pues está la inteligencia en el mal. Hay personas que son muy malvadas y pues aplican esa inteligencia para satisfacer y alimentar a sus yoes, ¿sí? Y allí no hay sabiduría. Entonces, pues son dos términos diferentes.
Mildred nos dice, yo me quedé clara con el tema, gracias por la explicación y el tiempo. Bueno, gracias a ti, Mildred, por habernos acompañado. Talía nos dice, excelente, muchas gracias por la explicación. Gracias a ti, Talía, por acompañarnos como siempre. Irma Quintero nos dice, la soberbia es familia de la ira. Sí, claro que sí. Fíjate que la soberbia es como un hijo entre la ira y el orgullo. Eso pues es la soberbia. Entonces sí. Cuando uno, por ejemplo, a ver, uno le pide al ser algo, hasta que le muestre en el astral tal cosa, o lo lleve a uno a tal sitio, lo que sea, y el ser pues no le da eso a uno. El ser entiende que no es conveniente y no, no te muestra nada. Entonces ahí uno entra pues en un estado de ira, obviamente con ese orgullo herido, porque a mí, yo que tanto me sacrifico, yo que tanto hago, entonces no me mostraron, no me dejan ver, ¿no? Entonces ahí pues viene esa soberbia, que es esa ira mezclada con ese orgullo, que nos lleva pues a la desobediencia, incluso contra nuestro ser. Entonces sí. Revoluciona tu mundo interior nos dice, muchas veces los eventos exteriores oscurecen los estados interiores y debería ser lo contrario, que los estados internos cambien los eventos exteriores. Así es, así es. Por eso veíamos ahorita que pues los eventos generan o motivan estados internos. Claro que sí. Y también viceversa, los estados internos pues atraen o generan eventos. A ver, porque dependiendo de cómo yo me sienta, del estado anímico que yo esté, pues yo puedo ocasionar una situación. Si yo tengo esa ira, si yo tengo esa furia porque me levanté de malas, si voy por la calle y alguien me mira feo y yo vengo y le respondo en base a esa ira que yo llevo adentro, pues yo estoy generando un evento de una pelea, por ejemplo, ¿sí? O el caso de que alguien venga y me ofenda y me regañe, que es un evento externo, pues puede generar que yo caiga en ese estado interno de la tristeza. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que nosotros, pues, de lo que tenemos control o de lo que podemos tener control, si aplicamos lo que estamos aprendiendo acá, es de lo que tenemos en nuestro interior. Y allí, desde nuestro interior, nosotros, pues, podemos generar un nuevo orden de cosas, generar que, pues, cambien ciertos eventos o circunstancias, si pueden cambiar, o llevarlas de la mejor manera, perdón, si estas no pueden cambiar. Entonces, lo más importante aquí es tener un estado interno correcto. ¿Mm? Y pues no es que digamos, no, pues sí, yo voy a estar feliz siempre, yo voy a estar motivada siempre, yo voy a estar contenta siempre. No, es que nosotros apliquemos la muerte psicológica, porque obviamente allí en nuestro interior se procesan muchas cosas. Los deseos de los yoes, vamos a encontrar todas esas emociones negativas, todos esos pensamientos. Entonces, para que nuestro estado interno, pues, sea el correcto, hay que eliminar todo eso. Entonces, hay que estar haciendo, pues, un trabajo de muerte psicológica. Entonces ya, cuando uno se libera de eso, cuando uno lo elimina de su interior, uno empieza a vibrar de otra forma y empieza entonces a atraer, ¿sí? Circunstancias que se alinean con aquello que hay en mi interior. Ahora, ¿m? Gabriela nos dice, hay que reflexionar en todo suceso doloroso y nuestro canto sobre todo. Claro que sí. Claro que sí. Algo que nos ayuda muchísimo es reflexionar y comprender que la vida es una película y que nosotros vinimos acá pues a aprender y que todo lo que nos acontece a nosotros es para que saquemos la sabiduría que vinimos a buscar. Entonces deja uno ya de quejarse de todo lo que a uno pues le pasa, ¿no? Sino más bien se pone ahí con esa actitud de, ok, me está pasando esto, se me está manifestando esto, pues déjame ponerme a observar para descubrir y sacar la sabiduría que tengo que sacar de esta circunstancia. Pero, pues, ¿qué uno hace, no? Uno se pone a sufrir, uno se echa ahí a morir, uno se pone a postergar toda esa situación que se pone cada vez más conflictiva, más grande, porque nuestra mente se va alimentando allí, ¿sí? Y llega uno incluso pues a cometer un error. Y luego entonces tiene que repetirlo, porque como no aprendió, entonces hay que repetir. ¿Mm? Suhai nos dice, para lograr el despertar espiritual es necesario eliminar todos los yoes hasta el momento de desencarnar.
Pero, ¿cómo hacer si hasta ese día uno sigue trabajando, siendo madre, padre o hermano, y en esos roles se actúa con los yoes? ¿Cómo hay que comportarse si uno logra eliminar todos o una gran parte de los yoes? Bueno, vamos a aclarar aquí dos cosas y muchas gracias, Suhai, por tu pregunta. Bien, aquí dice, para lograr el despertar espiritual es necesario eliminar todos los yoes hasta el momento de desencarnar. Recuerda, Suhai, que con la muerte se mata la muerte por una eternidad. Entonces, una persona que elimina todos sus yoes, todos sus defectos psicológicos, trabajando allí la muerte y bueno, en general, recuerden que son tres los factores para nosotros tener, despertar verdaderamente, ¿no? El 100% de nuestra conciencia. Pero cuando uno aplica la muerte psicológica y elimina sus yoes, pues ya uno no va a estar sometido por la muerte. Uno no va a tener que pasar por esa ley mecánica de la muerte física, ni de la muerte segunda. Ya, una persona que se revoluciona sale de esta rueda y se vuelve inmortal. ¿Sí? Entonces son, pues, procesos que se explican en la conferencia número 2 cuando hablamos de la muerte y explicamos los tres tipos de muerte. Entonces, una persona que mate todos sus yoes, ya, con la muerte, mató a la muerte por una eternidad. No tiene que pasar por ese proceso de desencarnar, ¿sí? Lo primero. Entonces, con respecto a la próxima parte de la pregunta, hay que estar muriendo. Y como tú lo dices, todo, absolutamente todo lo que a uno se le manifiesta, pues es un yo. Recordemos que el 97% de nuestra esencia está atrapada por los defectos psicológicos, por los yoes, formas equivocadas de ser. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Morir a esas formas equivocadas de ser para que se manifieste la conciencia en cada uno de esos aspectos. Entonces, sí es cierto que uno tiene un yo papá, que uno tiene un yo mamá, un yo hermano, un yo esposo, o un yo esposa, o un yo hijo. ¿Qué tiene uno que hacer? Aparte de estar muriendo en marcha, llevar esos yoes a meditación reflexiva. ¿Sí? Para ver, por ejemplo, cómo ese yo mamá siente, qué es lo que desea, las emociones, los pensamientos, las preocupaciones, desestructurar todo lo que ese yo mamá entiende que es amor, ver pues el instinto, cómo se mete allí. Y de allí va a surgir la forma correcta en la cual yo tengo que comportarme con esa criatura que me vino de hija o de hijo en esta existencia, de forma consciente. ¿Sí? No en base pues a un yo, una forma de ser que yo desarrollé en base a tales o cuales conceptos. ¿Sí? Y así en todo. Recordemos que pues cuando hablamos, bueno, y eso es una conferencia de fase B, que hablamos de la iniciación y todo, vemos que pues hablamos de un camino iniciático. ¿Sí? Y que la iniciación es nuestra propia vida vivida con rectitud, sabiduría y amor. Todas esas circunstancias que a nosotros nos pasan en el día a día, nuestro día a día común, son pues circunstancias que nosotros tenemos que vivirlas en base a eso. Rectitud, sabiduría y amor. Y eso viene cuando nosotros estamos muriendo de instante en instante, de momento a momento. ¿Sí? De momento a momento tiene que surgir la forma de ser correcta en la cual yo voy a tratar a mis hijos o en la cual yo he de comportarme como esposa y tratar a mi esposo o en la cual yo he de comportarme en el trabajo con los compañeros. Cosas incluso superfluas como hacer la comida. Una vez se está haciendo la comida y no es la conciencia la que está allí. ¿Sí? No es la conciencia, estoy pensando, ¿no? En el chisme, en la novela, en lo que hice ayer o lo que tengo que hacer mañana. ¿M? Pero ¿cómo yo le aplico sabiduría, rectitud y amor a eso? Estando allí en el instante, en el momento presente, muriendo, en concentración, allí haciendo una simple comida, que la conciencia se manifieste. ¿Y las pruebas cuáles van a ser? Bueno, esos detalles o defectos que me quieran sacar de ese momento presente o de ese instante. Ah, que un desagrado con la pareja, pues ahí tengo yo que estar muriendo. Incluso si me identifiqué en ese momento, pues luego lo llevo a meditación reflexiva. Ah, que mis hijos me desobedecieron y me surgió la ira. Ah, que el vecino hizo tal o cual cosa y allí pues vino una furia o el deseo de criticar o el deseo de ofender y de pelear. Ah, que en el colmado me engañaron o en la tiendita me engañaron con la devuelta del dinero. Y así, muriendo. Recuerden que los yoes son formas equivocadas de ser, que tienen atrapada la esencia adentro.
Y cuando nosotros hacemos ese trabajo de muerte, que es autoobservación para descubrir, enjuiciamiento, para comprender el defecto psicológico y petición de muerte, entonces allí esa esencia se libera, ahora convertida en conciencia, en una forma de ser correcta y consciente. Bien, entonces también pues a uno le preocupa mucho eso, ¿no? ¿Qué va a pasar si mueren los yoes? ¿Qué va a pasar? Pues que la conciencia se va a manifestar. Y la conciencia cuando se manifiesta todo lo hace perfecto y lo hace en equilibrio. Se va a manifestar ahí lo que verdaderamente es. Entonces no le tengamos miedo a la muerte, porque la muerte libera en cualquiera de sus aspectos, pero específicamente la muerte psicológica. Bien, Gabriela nos dice, siempre me sorprendió el exceso de alegría rebosante y desbordante. Salen pronto del estado de tristeza, seguro los yoes tomaron esa personalidad. Bueno, mire, como todo es un yo, todo hay que estudiarlo porque está el yo optimista, está el yo feliz, ¿sí? Pero recuerden que los yoes tienen ambas polaridades y ese yo feliz tiene su otra cara, que es la tristeza. Ese yo optimista tiene su otra cara, que es el pesimismo. Ese yo motivado tiene su otra cara, que es el yo desmotivado. Y hay una ley que vamos a estar aprendiendo más adelante, que es la ley del péndulo. Entonces, cuando el péndulo, por ejemplo, está acá, que yo estoy muy feliz, luego pues va a venir una circunstancia que me va a llevar hacia el otro extremo, que viene siendo la tristeza, ¿sí? Entonces a veces pues uno quiere utilizar tácticas como reprimir y entonces aquello que a uno le genera tristeza o sufrimiento, uno lo mete como por debajo de la alfombra y lo guarda allí. Y allí eso se está cocinando a presión. Entonces va a llegar un momento en que eso explota y la persona se va hacia la otra polaridad con una depresión que pues no sabe cómo salir de allí. ¿Sí? Entonces, pues uno podría ver eso como algo bueno, pero si no hay un trabajo de muerte psicológica, pues allí se está reprimiendo un yo que luego pues nos va a traer o nos va a acarrear pues una situación de tristeza pues bien grande, ¿no? En comparación a esa felicidad y a ese optimismo. ¿Sí? Ya más adelante pues vamos a estar hablando acerca de pues esa ley del péndulo. Y bueno, también, sí, claro, también pues eso forma parte de la personalidad, pero tomando en cuenta eso, que el yo tiene sus dos polaridades, sí, igual. Esa persona que pues desarrolla esa personalidad muy feliz, muy alegre, pues cuando se va al lado de la tristeza en esa misma magnitud sufre, aunque no se lo demuestre a nadie, aunque lo haga a solas. ¿No? Am, por aquí nos dice Osval Alcid, el problema es que Adán fue un hombre fácil. Bueno, ¿qué les digo? Ahí pues tiene uno que pues autoobservarse. Usualmente los hombres cuando se trata de la lujuria pues sexual tienden a ser más débiles que las mujeres. Y las mujeres pues cuando se trata de la lujuria emocional, ¿no? Entonces ahí pues cada quien tiene que trabajar y fortalecerse en el aspecto que le toca fortalecerse. Por aquí dice los jóvenes dioses, me refería al ser yo artista plástico, que es un don natural en este defecto, el yo triste, nostálgico. Él había creado en mí que yo mismo lo programaba, sabía llegar a casa y tenía ya planeado llorar, hasta me sentía como que me estaba purificando. Grave error de desinformación mía. Ah, bueno. Mildred nos dice, al decidir cómo reaccionaremos es donde entraría la inteligencia y la sabiduría. Bueno, Mildred, mira, por eso pues aclaré varias veces, ¿sí? Una cosa es que nosotros hagamos una confrontación lógica, pero lo que verdaderamente nos da la sabiduría y el control es que nosotros estemos muriendo. Ahí, en el instante, en ese momento presente, con esa situación que se está dando, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo les daba el ejemplo de la fiesta. Ah, es que voy para una fiesta y pues en esa fiesta, entonces yo tengo que comportarme de tal o cual manera.
porque es una fiesta y en una fiesta pues uno va a estar feliz y uno va a divertirse y uno va a bailar y hacer tal o cual cosa, ¿sí? Entonces ya ahí uno razonó. Y la comprensión, la sabiduría, nada tiene que ver con el razonamiento de la mente. Ahí incluso uno se observa y se da cuenta que hay un yo fiestero que está haciendo su planeación de cómo se va a ir a comportar en esa fiesta, ¿sí? Entonces sí, claro, pues uno en una fiesta, pues obviamente uno va a pasarla bien, uno no va a estar allá con su carota y de agua fiesta, pero el control y la sabiduría viene de la muerte. Yo estoy en la fiesta y yo estoy muriendo a todo aquello que se me esté, estoy enjuiciando, ¿sí? Estoy observando, en autoobservación, enjuiciando todo aquello que se quiera manifestar a través de mí para ver si es algo de la conciencia, efectivamente, o no lo es. Porque yo estoy en una fiesta. A ver, yo ya sé, ya yo he comprendido, por ejemplo, cómo el alcohol y las drogas contaminan mi energía creadora sexual. Eso lo vimos en la conferencia número 14, ¿sí? Y pues allí alguien viene y me ofrece una bebida. Pues si yo me llevo de la confrontación lógica que yo estoy haciendo, en una fiesta se bebe y se toma. Entonces ahí tomo mi vasito de cerveza o mi vasito de romo y me lo tomo. Pero si yo me estoy autoobservando, pues me doy cuenta cómo esos yoes del alcohol se quieren manifestar, cómo deseo tomar alcohol, cómo pues hasta siento ese burbujeo en la garganta, cómo vienen las justificaciones. Y yo comienzo a morir a todo eso y puedo trascender esa situación porque yo comprendo que el alcohol daña mi energía creadora sexual y me atrasa en mi avance. ¿Sí? Entonces, pues recordemos que los yoes usan la inteligencia. Los yoes lo que no tienen acceso es a la sabiduría. Y nuestros yoes son muy inteligentes, incluso a veces se disfrazan como conciencia para llevarnos a cometer errores. Por eso es que hay que aplicar la muerte, estarse autoobservando en cualquier momento y estar aplicando pues esa muerte psicológica para que ahí entonces vaya surgiendo ese control y lo que debe de ser, cómo yo debo de actuar en ese momento. Eso nada tiene que ver con una planeación de la mente, ¿no? Que pues, usualmente vienen de nuestros yoes, de esos razonamientos. Por aquí César nos dice, ¿cómo puedo eliminar los yoes? Bueno, César, a través del proceso de la muerte psicológica. Es un proceso muy sencillo. El primer paso es autoobservarse. Autoobservarse es dirigir la mirada atenta hacia nuestro mundo interior, donde se procesan los deseos, los pensamientos, las emociones. Sí, entonces yo tengo que estar mirando, ¿no? ¿Qué deseos se me está manifestando? Deseo de comer, deseo de copular, de hablar, de criticar, de ofender, de golpear, ¿sí? De pues conquistar, deseo de lo que sea. Las emociones negativas, por ejemplo, que pueden ser agradables o desagradables, que si la ira, que si el miedo, emociones de enamoramiento, de muchísima, o sea, extrema felicidad, porque los yoes sienten felicidad cuando uno los complace, cuando se están alimentando, claro que sí. Todos los pensamientos, recuerdos, futurizaciones, fantasías, todo eso yo tengo que estarlo observando. ¿Mm? Luego, pues tengo que enjuiciar aquello que se me manifiesta. Es este deseo de yo, pues, a ver, me comí una comida y ya yo estoy lleno, ya estoy lleno, ¿no? Pero luego pasa alguien, el mesero con el postrecito y ahí me surge el deseo de yo comerme un postrecito, pero ya yo estoy lleno, ya no me cabe nada más. Entonces, ¿qué uno dice? Pues es este deseo. Yo me observé, me di cuenta que tengo el deseo de comerme ese postre. Es este deseo que yo estoy sintiendo, experimentando de mi conciencia o es un yo. Cuando uno sinceramente pues hace ese cuestionamiento, pues allí viene esa comprensión, pues de que es un yo, porque ya yo comí, ya yo estoy llena, eso es la gula que se me está manifestando ahí, entonces uno le pide a su Madre Divina, que es esa parte de la conciencia, nuestra propia energía, que elimine eso que uno observó y comprendió. Lo mismo, esto que yo estoy pensando en este momento, dígase que, por ejemplo, yo voy manejando, ¿no? Y ahí se me mete un pensamiento de un chisme que me contaron. Ah, pues esto que yo estoy pensando ahora mismo, este chisme, esta suposición, esta película que me estoy armando en mi mente, ¿eso viene de mi conciencia o es un yo?
Y ahí nos llega la comprensión. La comprensión no es un razonamiento de la mente. La comprensión es algo que pues nos da el Padre que se encuentra en la glándula pineal. Nos llega pues a ese centro intelectual inferior a través de la intuición, ¿sí? Entonces, luego de que uno observó, tiene la comprensión de que es un yo, el daño que me genera a mí, el daño que le genera a los demás, pues Madre Divina, elimíname este yo. Y así uno lo hace con las emociones. Ay, que estoy sintiendo tristeza. Esta tristeza que estoy sintiendo, me doy cuenta, la observo en primer lugar, me doy cuenta que pues, hay una emoción de tristeza. Esto que estoy sintiendo es de mi yo, de mi ser, perdón, o un yo, un defecto psicológico. Y ahí nos llega la comprensión, ¿sí? Del daño que nos hacen, por ejemplo. Y uno se da cuenta que es un defecto psicológico, uno comprende. Madre Divina, elimíname este yo. Bueno, ahí traté pues como de darte unas pinceladas porque es un tema que realmente lo hemos venido viendo en conferencias ya anteriores, ¿no? Tenemos la conferencia 2 que hablamos de la muerte, hemos hecho prácticas de muerte. La conferencia 15 pues hablamos del ego, la personalidad y la esencia. Y bueno, en el curso, como está basado en los tres factores, pues muchas veces en muchas conferencias vamos a estar tocando el tema de la muerte psicológica. Autoobservación, enjuiciamiento para comprender y petición de muerte a nuestra Madre Divina. Patricia nos dice, nos saluda desde Mérida, Venezuela, nos dice gracias por este hermoso conocimiento. Bueno, gracias a ti. Patricia, por estarnos acompañando. Sujai nos dice, para pedir muerte a los yoes, ¿hay que verbalizarlo o se puede pedir mentalmente? Pregunto porque a veces estoy en público. Bueno, mentalmente se puede hacer, ¿sí? Los requisitos para que la muerte funcione son que hayamos observado el yo, lo hayamos enjuiciado para comprenderlo y bueno, ahí le pedimos a nuestra madre, ¿sí? Incluso a veces, pues, son tantos los yoes que se le están manifestando a uno que pues uno va haciendo esa muerte en marcha ahí rapidísimo y pues uno lo que atina a decir bueno, internamente, no externamente, es muerte a este, 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 y así. Cada uno pues ahí como que va desarrollando pues ese lenguaje, ¿no? Con su ser y con su Madre Divina. Lo importante es que se cumpla ese proceso de observar, autoobservarse, enjuiciar para comprender y luego pues ya ahí viene esa petición, ¿sí? Esa comprensión, pues cuando uno observa, se autoobserva, uno descubre. Cuando uno hace ese enjuiciamiento, pues viene esa comprensión que da también o genera esa fuerza para eliminar ese yo. Entonces, pues ahí la madre actúa con esa energía desintegrando ese defecto o ese detalle. Perfecto Vázquez nos dice, con relación a la muerte, el aprendizaje del estudio metafísico no dice que la muerte no existe, todo se transforma en la naturaleza, en la vida, se nos dice que no muere. Cuando Jesús resucitó, venció la muerte, también dijo, dejé que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, en la conferencia número 2 hablamos acerca de la muerte, hablamos acerca del proceso de muerte, ¿sí? Hablamos de la muerte del cuerpo físico, cómo nosotros tenemos la oportunidad de retornar 108 veces, la muerte segunda también. eh, bueno, en cada ciclo retornamos 108 veces, pero tenemos la oportunidad de 3000 ciclos. Si uno hace sus multiplicaciones, serían 324.000 cuerpos físicos, ¿no? Los que tenemos para hacer este trabajo de autorrealización. Esa cantidad de veces, pues uno muere y retorna, ¿no? Dividido pues entre esos 3000 ciclos para hacer este trabajo. Y vemos el proceso que hemos de llevar a cabo con la muerte psicológica, precisamente para liberarnos, ¿no? De todo eso, para pues lograr lo que es la revolución de nuestra conciencia. Y bueno, en esa misma frase que decía el Maestro Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos, pues él hablaba de dos clases de muertos, ¿sí? Aquel que desencarnó, pero aquellos obviamente que tienen todo ese ego vivo. Entonces, pues sí, son muertos vivientes, digámosle así. Porque pues a menos que no se elimine esos defectos psicológicos, pues obviamente no vamos a escapar de estos procesos.
Por aquí dice, cualquiera de los dos funciona, pero en otras cosas es bueno manifestar en habla. Me refiero a las meditaciones con mantra. Mm, bueno, ahí no sé, pues ni yo misma sé bien a qué te refieres. Está la muerte en marcha y está la meditación reflexiva. Igual, uno, pues lo que requiere la madre es que uno observe al yo, lo enjuicie, lo comprenda, haga la petición de muerte y esa petición de muerte pues puede ser mentalmente. ¿Sí? Entonces yo cuando incluso hago mi meditación reflexiva, pues en silencio ahí, pues voy yo pidiendo muerte a lo que voy observando. No lo externalizo o verbalizo eh, pues de forma audible, ¿eh? Mm, por aquí nos dice Mildred Yamilet, derrotados entonces es morir ese sentir. A ver, derrotados entonces es morir ese sentir. Bueno, ahí no pude interpretar muy bien. Mildred. Tina Frances nos dice buenas noches, qué lindo tema. Bueno, gracias Tina por habernos acompañado. Y Gabriela nos dice, esos yoes fiesteros manifiestan la alegría, la lujuria al verlos bailar con esos movimientos fugitivos pelviánicos. Bueno, ni que se diga la influencia con la bebida, la música, aunque parezcan momentos alegres. Exacto, exactamente, ¿sí? De todo absolutamente, de todos los eventos nosotros pues hemos de sacar sabiduría, de aquellos agradables y desagradables, aunque claro está, son los desagradables los que pues como que de los cuales uno tiende a sacar más sabiduría, ¿no? Porque ahí se le manifiestan unos yoes como que más pesados. Pero de todo, absolutamente de todo. Recuerden que cuando uno va a hacer una meditación reflexiva, o bueno, solo vamos a estar viendo ya en la conferencia número, creo que 22, pues la materia prima son esos eventos de nuestra vida, agradables o desagradables. Entonces sí, uno toma una fiesta y hay muchos defectos que se manifiestan allí. Entonces cuando uno va a una fiesta, aunque uno haga su razonamiento de que uno tiene que ir a divertirse, pues obviamente si uno no está aplicando la muerte va a llegar a lo que es el descontrol. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso la respuesta siempre pues es estar muriendo, ¿no? De instante en instante, de momento a momento y saber que pues una cosa es la que uno entienda, una cosa es lo que uno crea, el razonamiento que uno se haga y otra cosa viene siendo la sabiduría y las comprensiones que se obtienen del proceso de muerte de esos yoes o defectos psicológicos. Bueno, compañeros, vamos a ver por acá si tenemos alguna otra duda o inquietud. A ver, a ver, a ver. Mm, Bueno, por aquí sí tenemos otros comentarios. Nos dice Arturo, buenas tardes, instructora. Oiga, una pregunta fuera del conocimiento. Bueno, ¿qué significa cara de chimba? No, no sé, no sé. Bueno, no sé. Sí, creo que le puedes preguntar, no sé, el chat GPT. No, de verdad, no sé qué significa eso. Nos dice, si estoy dentro del conocimiento, tengo que elegir si ser mago negro o mago blanco, me gustaría ser el bien y el mal. Bueno, miren, es que, a ver, nosotros aquí pues adquirimos un conocimiento muy poderoso y el mismo conocimiento que adquirimos nos define como magos negros o magos blancos. ¿Sí? Dependiendo del uso que nosotros le demos a ese conocimiento. Nosotros aquí ya sabemos el poder de la energía sexual. Ya sabemos que a través de esa energía se crea.
¿sí? Sabemos que se reviven yoes muertos, sabemos que pues todo lo que se ha creado en el universo se ha hecho en base a esa energía. Entonces ya uno con ese conocimiento, ¿qué va a definir a uno como mago blanco o mago negro? Pues cómo uno utilice esa energía. Entonces un mago negro pues va a utilizar esa energía ¿para qué? Para alimentar el ego, para atraer cosas materiales, para generar esos poderes subjetivos, ¿no? De los egos, de los yoes, para la fama, por ejemplo. Mientras un mago blanco va a canalizar esa energía hacia adentro y hacia arriba para crearse a sí mismo, crear los cuerpos existenciales del ser. Un mago blanco nunca fornica. Un mago negro, pues sí, fornica. Fornica y le absorbe parte de esa energía ya contaminada y degenerada. Entonces, ya uno teniendo el conocimiento del sexo, si uno se dedica a fornicar, pues uno ha elegido volverse un mago negro, porque ya uno sabe y uno sabe a dónde va esa energía a parar. Incluso ya ahí comienzan a manifestarse yoes que nos llevan a utilizar esa energía con esos fines oscuros directamente. Y aunque uno no utilice esa energía o se diga a uno, no, pero yo no, no utilizo esa energía para nada, o yo no hago esas prácticas, bueno, ya uno tiene el conocimiento del sexo. Igual se va uno ahí a practicar infrasexo con la pareja, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pues está la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, vamos a ver por acá si tenemos más preguntas. Entonces, si pues nosotros formarnos como magos blancos, pues bueno, vamos a emplear allí los tres factores para la revolución de la conciencia. Bueno, compañeros, creo que ya, ahora sí hemos finalizado con este tema del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por sus preguntas, también por sus comentarios. Y bueno, ojalá pues esto no se quede aquí, ¿no? Sino más bien que nosotros llevemos lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado a la reflexión, ¿sí? Y de esa manera pues vamos a comenzar a ver cambios externos en nuestra vida porque obviamente estamos originándolos desde adentro, trabajando aquello que está en nuestro interior y que tomemos esa aptitud o esa determinación, ¿no? De pues mantener un estado adecuado frente a cualquier circunstancia para sacar la sabiduría que pues se esconde allí en esa situación. Pasen feliz resto de la noche y pues nos vemos luego.